Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar del mega negocio que hizo Cementos Argos con Summit, las cifras, la valoración. No se vayan a ir, está un poquito más largo de lo habitual, pero son unos temas y una información brutal. No se lo pierdan. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar, recuerden que este video es educativo y nada, lo que comentamos aquí representa una asesoría ni recomendación de compra o venta de activos. Y también hago el disclaimer que como vamos a hablar de Cementos Argos, yo tengo acciones de Cementos Argos, entonces es importante dejar eso en claro. Vamos a hablar hoy de un tema brutal. Vamos a hablar de uno de los negocios más importantes en la historia de Colombia, de una empresa en el exterior, en Estados Unidos. Vamos a hablar del negocio que hizo Cementos Argos con Summit, por qué es un mega negocio, porque es un absurdo. En este negocio estamos viendo un absurdo tremendo, estamos viendo cómo literalmente el mercado regala dinero, regala patrimonio. Vamos a ver por qué. Vamos a hablar de Summit, vamos a hablar de la nueva empresa que va a salir de esa fusión entre Summit y Cementos Argos de Estados Unidos, que es muy interesante. Vamos a hablar también de la nueva Semargos. Yo en ninguna parte he visto a la gente hablando de cómo va a quedar Semargos por operación. Aquí vamos a hacer un acercamiento de lo que podría ser. Y finalmente, pues, cuánto debería valer Cementos Argos y a cuánto está hoy. Entonces, no se lo pierdan y recuerden que si les gusta la educación financiera y las inversiones, se pueden suscribir al canal ahí abajito y también pues nos pueden regalar un like que así apoyan mucho este tipo de contenidos. Comencemos con qué ha pasado con las acciones de Semargos. Hace 6 meses yo le subí este video al canal sobre Cementos Argos diciendo que lo que iba a hacer Cementos Argos, el sprint, prometía mucho. En ese entonces las acciones estaban en 2.950, por aquí subimos el video, han subido un 32% desde este video, más los dividendos, que en ese momento eran del orden del 11%. Es decir, desde ese video de Cementos Argos, que ojalá hayan visto, y si no lo han visto los invito, pues las acciones han tenido una valorización que ya podría estar cercana o por encima al 40%. Entonces, fue un buen video, pero hoy vamos a profundizar más en lo que está pasando. Lo primero es el anuncio que hizo Cementos Argos sobre el negocio en Summit. Recuerden que Cementos Argos había dicho que iba a listar sus acciones en Estados Unidos para revelar el valor que había en Cementos Argos USA. Entonces, aquí lo que hicieron es un negocio, en mi opinión, más interesante que un listamiento, porque hoy el negocio de las IPOs y el negocio, digamos, en el mercado de Estados Unidos está muy quieto. Aquí hicieron una especie de fusión donde van a recibir acciones y caja. Entonces, ¿cómo es el negocio? Primero es que la filial en Estados Unidos, Cementos Argos de Estados Unidos, fue valorada en 3.200 millones de dólares o 10 veces el EBITDA. Ojo con esa cifra, porque antes de la operación, Cementos Argos estaba cotizando cerca a 900 millones de dólares. Es decir, esa valoración de solamente Estados Unidos fue 3 veces lo que estaban pagando por toda la empresa. Recuerden esa cifra. ¿El negocio cómo se va a hacer? La empresa recibe 1.200 millones de dólares en efectivo y 54.7 millones de acciones de Summit Materials, que en el momento del negocio eran más o menos 2.000 millones de dólares, ¿cierto? Entonces reciben caja, reciben acciones y Cementos Argos se convierte en el mayor accionista de la compañía combinada con el 31% de la participación. De ahí van a salir unas sinergias alrededor de 100 millones de dólares por año. Entonces el negocio es hermoso, el negocio es impresionante porque se recibe caja, se reciben acciones en Estados Unidos y se sigue manteniendo una exposición afuera y además se muestra el valor real de las acciones. Recuerden que en Colombia las acciones están muy baratas, muy subvaloradas. Y cuando sí hacen estos negocios grandes y no las chichiguas que está negociando la BBC, pues ahí es donde realmente uno ve lo baratas que están las acciones. Entonces, miremos cómo está el negocio de Cementos Argos hoy antes de esta operación. Recuerden que esta operación pues tardará un tiempo en darse, quizás para finales de año, principios de 2024, están en ese proceso, pero Cementos Argos es Estados Unidos con un 58% de los ingresos, es decir, el grueso de Cementos Argos hoy es Estados Unidos, Colombia con un 22% y Centroamérica y el Caribe con un 20%, más un portafolio que tienen en Sura. Y esto no es menor. Recuerden que Grupo Argos dijo que el plan a futuro es salir de Sura
y esas accioncitas que tiene Cementos Argos en Sura pues pueden valer eventualmente 700, 800, 900 pesos por acción, incluso más. Entonces este portafolio pues tampoco es menor y hay una platica también ahí guardada. Entonces esa es la foto. Con el negocio lo que se hace es, qué pena aquí, simplemente se me tapó el pesos. La empresa recibe 1.200 millones de dólares en efectivo, que a precios de hoy, con las acciones de hoy, son más o menos 3.500 pesos por acción. A Cementos Argos le entregaron en dólares 3.500 por acción y 54.7 millones de acciones de Summit, que representan más o menos el 31%. ¿Eso a cuánto equivale hoy? A 1.750 millones de dólares. Era más en el negocio, las acciones han caído un poco, que son más o menos 5.000 pesos por acción. Ese negocio, Cementos Argos, recibe entre caja y entre acciones casi 8.500 pesos y las acciones están hoy en 2.550 pesos las preferenciales y en 3.915 pesos las ordinarias. Entonces miren lo absurdo de lo que está pasando en Colombia, donde una empresa hace un negocio con un pedacito del negocio, un pedazo grande del negocio, donde se valora más de 8.500 pesos y las acciones siguen cotizando a la mitad y a la tercera parte de lo que valió solamente este negocio. Y esta sería la foto, digamos, una vez el negocio se lleve a cargo. Cementos Argos sería la parte de Colombia, la parte de Centroamérica y Caribe y su participación en Summit, que es una participación combinada de Summit Materials y Cementos Argos Estados Unidos. Entonces un negocio más grande, va a tener el 31% y un negocio combinado más grande. Eso va a afectar el PIG, vamos a ver cómo lo va a afectar. Probablemente bajan los ingresos, el EBITDA, la deuda y posiblemente van a mejorar las utilidades. Así que no se pierdan esta parte que va a ser muy importante al final del video. Pero ¿dónde está lo interesante, hombre? Lo interesante es que ese pedacito de la empresa, recordemos que esto era el 58% de los ingresos, ese pedazo, que no es toda la empresa, fue valorado en 3.200 millones de dólares. Y hoy, toda la empresa, que es Cementos Argos, todo, Estados Unidos, Colombia, Summit, toda la empresa del mercado está pagando por ella 1.300 millones de dólares aproximadamente. Entonces, el mercado ni siquiera viendo que un pedacito vale 3.200, está valorando a la empresa lo que debería valer. Por eso se dice que la bolsa de Colombia está muerta, que es absurdo, y por eso la insistencia de que regalan dinero. Básicamente el negocio se valoró casi a 3 veces lo que vale hoy toda la empresa y estamos hablando solamente de cerca del 60% del negocio. Entonces miren lo absurdo de lo que está pasando. Porque ¿eso qué significa? Que solamente en caja se van a recibir 1.200 millones de dólares, que son 3.500 pesos por acción en caja. La acción está en 3.900, casi lo mismo, un poquito, una diferencia más, menos, 10% más. Y las preferenciales a 2.700, es decir, menos de lo que reciben en caja valen las preferenciales. ¿Y eso qué significa? Que el mercado está valorando en cero, la participación en Summit, el negocio de Colombia, el negocio de Centroamérica y Caribe y el portafolio. Cuando uno compra esta empresa hoy, casi que está comprando lo que va a recibir en caja y le están regalando todo lo demás. Entonces, ese es el nivel de absurdo que estamos viendo hoy en Colombia, donde las empresas son mal valoradas, a nadie le importan, nadie las compran, ni siquiera viendo estos números tan impresionantes y tan contundentes. Bueno, ya espero que les haya quedado claro porque es impresionante el negocio que hizo Cementos Argos. Miremos Summit. ¿Por qué? Porque Summit va a ser parte del portafolio de Cementos Argos con el 31%. Entonces, Cementos Argos seguirá manteniendo su exposición afuera a través de Summit combinada con Cementos Argos, una empresa más grande. Esta es la acción de Summit a lo largo del tiempo, ha tenido un retorno del 12% anual, es un retorno cercano más o menos a lo que renta históricamente el Standard & Poor's, no es una locura, pero no está mal, ha tenido un buen desempeño, mucho mejor que las acciones en Colombia, y lo que se espera del negocio es que una vez se combinen estas dos compañías, miren los ingresos cómo van a aumentar. Se espera que sea una compañía que facture 4.2 billones de dólares, ya aquí vamos a hablar en dólares, y tenga un EBITDA cercano a 1 billón. Es una empresa bastante grande en lo que se va a convertir esta Summit más Argos,
esto es lo que se espera que se convierta, que es una tremenda empresa, y lo que van a hacer es combinar el negocio, donde antes habían 4 plantas de cementos que tenía Summit, con 4 plantas de cemento que tiene Cementos Argos, todas estas terminales, es un negocio que se vuelve conjunto, muy interesante y muy estratégico porque se complementa bastante bien. Miren que las zonas donde está Argos son diferentes a las zonas en las que está Summit, entonces es un negocio que se complementa mucho, que va a traer muchas sinergias. Summit tiene muy buenos márgenes, mucho mejores márgenes que Argos, entonces le va a proporcionar, digamos, esa optimización y el negocio conjunto va a ser supremamente interesante para las dos empresas, ténganlo en cuenta. Miren el monstruo y la belleza de negocio que va a quedar Cementos Argos y Summit. Van a pasar a ser el cuarto productor de cemento más largo en Estados Unidos, el cuarto. Estamos hablando de Estados Unidos. Entonces Cementos Argos va a quedar con el 31% del cuarto productor más importante de cementos en Estados Unidos. Eso es un hito. A mí me parece impresionante que una empresa colombiana pueda llegar a ser parte de esto. Y miren pues que aquí el grueso del negocio lo está poniendo Cementos Argos Estados Unidos. Por otro lado, lo que aporta muy valioso Summit es el negocio de agregados. Para los que no saben qué son agregados, no nos enredemos, son las piedritas, estos negocios donde hay canteras, sacan piedras, gravilla, arenas, todo estos negocios de agregados. Ese negocio es hermoso porque es un negocio que tiene unos márgenes mucho más grandes que el cemento, tiene muchos mejores márgenes y son una especie de monopolios o oligopolios, porque este negocio, como es un negocio de carga, de sacar piedras y transportarlas, prácticamente regionalmente hay 1 o 2 negocios de estos, no hay más, y es casi imposible por temas regulatorios, por temas ambientales, montar un negocio de agregados o montar una cementera en Estados Unidos, es muy difícil. Y ya esta empresa va a tener el negocio de cemento, el negocio de agregados, que repito, tiene mejores márgenes, tiene una especie de monopolios, se van a juntar y van a crear un negocio muy lindo, donde son el cuarto productor de cemento y el sexto productor de agregados. Esto es muy impresionante, yo les recomiendo estudiar estos dos negocios porque son muy impresionantes y la empresa que va a quedar es muy bonita y repito, Cementos Argos tendrá el 31%, así que al uno ser socio de Cementos Argos, indirectamente pues tiene su exposición a Estados Unidos. ¿Y cómo va a quedar Cementos Argos? Claro, Cementos Argos soltó su negocio en Estados Unidos a cambio de la participación en Summit. Entonces, básicamente, lo que va a venir es que va a tener menos ingresos, porque los ingresos ya no van a entrar directamente desde Estados Unidos, sino por medio de método de participación. Va a tener menos EBITDA, pero la deuda va a bajar mucho, el costo de la deuda, y van a haber mayores utilidades. Aquí traté de hacer una modelación más o menos de lo que podría hacer. Estos son cálculos propios, haga sus propios cálculos, esto no es una palabra sagrada, simplemente es una idea de lo que podría llegar a ser el nuevo Cementos Argos. Repito, esto es un estimado. Entonces, los ingresos van a bajar considerablemente, más o menos se espera que Cementos Argos facture unos 12 billones, eso va a bajar, que recuerden que Cementos Argos era el 58 la parte de Estados Unidos, entonces obviamente eso va a bajar, probablemente cerca a unos 5 billones. El EBITDA, que se proyecta en 2.4 billones, va a bajar también en una proporción similar, puede ser cercano a 1 billón, y uno dirá, uy, qué desastre. No, porque los gastos financieros, que hoy son de 900.000 millones, recordemos que la deuda se disparó, van a bajar considerablemente una vez se baje el endeudamiento y se estima que podrían bajar a unos 300.000 millones. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy pagando 600.000 millones menos en intereses y gasto financiero, ese dinero ¿a dónde va? A la utilidad. Entonces, ya Summit no reporta ingresos y EBITDA directamente, pero si hay un método de participación, más abajito entra el porcentaje que se tiene ahí, se estima que son 200.000 millones hoy sin la fusión. Con la fusión en teoría eventualmente podrían ser más dinero, pero hoy son 200.000, yo jugué con la cifra de hoy porque no sé cuál es la cifra futura. Entonces miren, aquí bajaron los intereses y el pago financiero, aquí entra un dinero que no había antes porque ese dinero no estaba, y la utilidad neta que se estima cercana a los 260.000 millones podría subir al orden de 800.000 millones a 1 billón de pesos. Entonces bajan los ingresos, baja el EBITDA, pero baja el endeudamiento, aumenta la utilidad por método de participación y la utilidad neta se podría incluso triplicar.
Entonces va a ser una empresa más pequeña, más bonita, más rentable y con mejores utilidades. Entonces esto es bien interesante para la gente que tiene paciencia y le va a apostar a largo plazo. Pero no solo eso, el CAPEX, las inversiones que tiene que hacer la empresa, los gastos de capital, las inversiones, los mantenimientos de plantas, todo este costo, todas estas inversiones que deben hacer se van a reducir del orden de 800.000 millones probablemente a 330.000 porque ya vendieron ese negocio y no van a quedar encargados de esos gastos, ¿cierto? Esos gastos de capital. Y al bajarse el CAPEX, aquí se libera caja. Y la liberación de caja también es del orden de 500.000 millones. Entonces miren, los dividendos de la empresa no deberían verse afectados ni deberían en teoría bajar, porque al bajar el costo financiero y al reducir las necesidades de caja, probablemente va a seguir habiendo un excedente importante para recomprar acciones y para pagar dividendos. La deuda neta EBITDA podría bajar del orden del 2.8 que está hoy al 1.8. Ya esta sería una cifra muy linda, muy limpia, un bajo endeudamiento con unos bajos costos financieros. Y esto es muy interesante porque la utilidad por acción, que hoy puede estar por los lados de 180 pesos por acción, podría brincar a niveles de 600 a 800 pesos por acción. Y eso para una empresa que vale hoy en bolsa 2.600 pesos y 3.900 pesos, pues es impresionante. Y además, pues sería el mayor accionista de Summit, que como vimos es una empresa hermosa. Entonces miren que este negocio hay que entenderlo, hay que proyectarlo, hay que imaginárselo y hay que tener paciencia porque estos negocios toman tiempo, pero las cosas se vienen dando interesante. Aquí está el precio valor en libros, donde lo que yo les quería mostrar es que las preferenciales están cotizando más o menos a 3 a 4 veces utilidades proyectadas. Eso es un regalo. Y si miramos el valor en libros, están cotizando a 0.3 y 0.5 veces valor en libros. Entonces, están regalando esas empresas por patrimonio, por el negocio, por EBITDA, por donde se mire. Y aquí lo que tenemos es cuánto se valoró la empresa, cuánto podría valer hoy Cementos Argos, la pregunta que muchos estarán haciendo. Pues el promedio histórico de Cementos Argos de cotización ha sido 12 veces el EV/EBITDA. No se valoró a eso. El negocio con Summit se valoró a 10 veces el EV/EBITDA, a 10, no a 12. Eso te da que si proyectas a Cementos Argos con los 2.4 billones de EBITDA estimados de EBITDA, pues te daría más o menos unos 15.000 pesos por acción. A los múltiplos que se valoró el negocio de Estados Unidos, te da más o menos 15.000 pesos por acción. Parece una cifra alta, pero no es una cifra descabellada. ¿Qué es lo descabellado? Que hoy esté cotizando a 4.9 veces, la mitad de la valoración. Entonces no tiene sentido, si esto les parece muy loco, pues tampoco tiene sentido 3.900 o 2.600. Probablemente en algún punto intermedio esté una buena valoración para Cementos Argos. ¿Qué pienso yo? Hombre, solamente el negocio de Estados Unidos se valoró en 9.000 pesos. Tiene sentido que si el negocio de afuera se valoró en 9.000, la empresa valga menos de 9.000. En mi opinión no, ese debería ser el valor base. 8.000, 9.000 pesos debería ser el valor base para Cementos Argos. La sola participación que va a tener Cementos Argos en Summit, ese 31% que va a tener en Summit, vale hoy en bolsa a precio de mercado, hoy, 5.000 pesos por acción. Entonces, ni siquiera el mercado está valorando al mínimo, que es lo que va a tener en Summit, ni siquiera. Entonces, ¿dónde está la lógica de que el mercado no pague ni la valoración de Estados Unidos ni lo que vale Summit? ¿Qué sentido tiene que esto valga 3.900 o 2.600 pesos? En mi opinión, ninguna. Es uno de los tantos absurdos que hay hoy en la bolsa de Colombia, porque hay muchos, el caso de Sura, el caso de Grupo Argos, muchas acciones en Colombia las están regalando, el caso de Hebe, el caso de Celsia, el caso de ISA, hay muchas acciones muy baratas hoy en Colombia. Esta es otra de esas empresas que no tiene sentido más porque está haciendo un negocio gigante donde se destapa todo este valor. El mercado está tan desconectado que la están vendiendo cerca al valor que recibió en caja y lo demás lo está valorando en cero. En cero están valorando lo demás. Eso no tiene sentido. Yo por eso creo que el mercado colombiano está lleno de oportunidades que uno tiene que estudiar
Sabemos que el riesgo en Colombia es alto, pero miren que esa es una compañía diversificada en otros países también. Entonces, de alguna manera, esto no es una exposición 100% a Colombia, sino que tenemos a Summit en Estados Unidos a futuro y el tema de Centroamérica, y Colombia representa un 22% hoy. Entonces, es un negocio que está muy diversificado, que te protege incluso. Entonces, no tiene ningún sentido lo que está pasando, pero es uno de los tantos absurdos de la Bolsa de Colombia. Conclusiones: la valoración es absurda, la de la PF es mega absurda. La empresa ha cumplido su plan sprint. Ellos hicieron unas promesas, dijeron que iban a generar valor, dijeron que iban a destapar el valor de Estados Unidos, a recomprar acciones. Lo están cumpliendo. La compañía anunció ya su plan de recompra, quedó reglamentado, entonces la empresa está cumpliendo a sus accionistas. Semargos es una cobertura a la devaluación y el riesgo. Recuerden que tiene ese porcentaje fuera del país que se puede valorar a mercado. La nueva Semargos será una empresa mucho más rentable y eficiente, conservando su exposición afuera, y aún hay catalizadores: la recompra de acciones, el cierre de este negocio, la posible desinversión en Sura, que podría entrar más caja a la compañía. Entonces, cuando uno compra Cementos Argos hoy, pues está comprando un negocio en Colombia, un negocio en Centroamérica, y además está invirtiendo en Summit. Y al precio de hoy, cuando usted compra acciones, está comprando Summit indirectamente, con un 25% de descuento más o menos en las ordinarias y con un 50% de descuento más o menos en las preferenciales. Y te están encimando el resto del negocio en Colombia, en Centroamérica, y las acciones de Sura, casi que regaladas. Entonces, miren que en Colombia ya hay unos temas muy absurdos de valoración. Yo quería traerles este caso, quería que lo estudiáramos, quería que entendieran la magnitud del negocio, que vieran cómo va a quedar Semargos, qué significa, por qué está tan barata. Y pues espero les sea de utilidad. Recuerden dejarnos un like, un comentario nos sirve mucho. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.